Hola, bienvenida, feliz año nuevo, Janet. Buenos días, Bienvenida Janet. a Diana Verónica y Tony. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Feliz año nuevo. Igualmente un abrazo y gracias por acompañarnos, Janet. Gracias por concedernos esta entrevista. Usted pues está siempre actualizada en estos temas y comentábamos antes de la pausa, Janet, es, es una percepción que el año, bueno, los hechos están ahí también, Ujú. que este 2021 ha comenzado con mucha violencia, eh, porque de alguna forma pues los asesinatos estaban como contenidos, ¿verdad? Ujú. Como de No, alguna no manera se escuchaban, controlados. no se escuchaban todos los días, Ajá. pero el 2021, Janet, cada día estamos escuchando de asesinatos e incluso de también asesinatos de miembros de la seguridad de nuestro país. Entonces nuevamente volvemos a aquel tema de el no tenerle miedo a la institucionalidad. ¿Qué reflexión haces sobre esto? ¿Cuáles son tus datos, Janet? Mira, efectivamente, Tony y Ana Verónica, estos hechos no son más que un signo de estos procesos de transformación de la violencia que se han venido arraigando en las últimas 2 décadas y media, 2 décadas en el país, a los que no se le ha prestado atención de manera estructural. Y estos procesos de transformación de violencia se han venido expresando no solo en el aumento de hechos de violencia que generalmente son medidos con base a la denuncia, que de nuevo es problemático porque solo es una porción de hechos delictivos que llega a sede policial o a sede fiscal, pero también expresa los altos niveles de impunidad, los niveles de evolución criminal que han tenido tanto estructuras de pandillas como de criminalidad organizada, el nivel de descomposición también de los cuerpos de seguridad que tienen cada vez mayor participación en hechos delictivos y el nivel de descomposición del tejido social, porque cuando uno profundiza en torno a muchos de estos hechos, eh, asusta ver que son generalmente los autores ciudadanos comunes y corrientes, que están dirimiendo sus conflictos, sus problemas, a veces incluso familiares o vecinales, a través de formas de violencia extrema, ¿verdad? De manera que, de nuevo, ¿verdad? Estos signos que aparecen en ciertos periodos muestran esa violencia tan compleja, multicausal, tan crónica, que se ha venido arraigando en el país y que no ha sido atendida de manera estructural. Los datos, inclusive un dato incontestable, digamos, desde el punto de vista científico en cualquier país del mundo, como los homicidios, en un país como El Salvador ya no están reflejando con objetividad y precisión los niveles de violencia letal que ocurren en el país, porque lastimosamente tenemos desde 2003 una extendida y proliferada práctica de asesinatos acompañados de ocultamiento de los cuerpos, lo que hace que el subregistro en la tasa de homicidios sea cada vez mayor. Es decir, en este momento el. Pero eso preocupa, Silvia. A ver, decías, Janet, perdón, desde 2003. O sea, estamos hablando de 17 años. Exactamente, desde 2003 se empezaron a identificar casos reiterados de enterramientos clandestinos, desaparición de personas que previamente habían sido privadas de libertad. En esos años muchas mujeres. 2003, recordemos las cabezas en el Parque Libertad que generaron gran alarma previo a las políticas de mano dura. Y luego, digamos, una escalada de violencia que se generó ya en el marco de esas políticas, ¿no? Posterior a las manos duras. 2005 tuvimos una crisis de seguridad de grandes dimensiones, con tasas de homicidio que se duplicaron en relación con años anteriores, pero además de las cifras, que eso es lo que quisiera, digamos, la idea que quisiera dejar sentado, las cifras es una dimensión cada vez más difusa de lo que está pasando. En primer Ujú. lugar, porque de nuevo es la porción de los hechos que llegan a sede policial o judicial o fiscal, ¿no? No es la totalidad de los delitos que ocurren. Y en un país como El Salvador, donde hay grupos criminales cada vez más organizados, que tienen absoluto control del territorio, altos niveles de impunidad, autoridades policiales y fiscales que no atienden a las víctimas, el subregistro tiende a ser mayor. Y muestra de ello es que, por ejemplo, una encuesta reciente de Digestic señala que solo el 20% de los delitos son denunciados a sede administrativa.
Entonces, este solo es, digamos, la punta del iceberg de una violencia más profunda, más compleja, más crónica que nos asusta. O sea que Perdón, Exacto. Janet, entonces tendríamos que quintuplicar al menos las cifras oficiales para tener una dimensión de la realidad. Pues yo creería que deberíamos de replantear los parámetros con los que estamos midiendo la violencia en el país. Hay muchísimos hechos de violencia que no llegan a la sede administrativa, pero además contamos mal los delitos. Por ejemplo, en el caso de las desapariciones, es hasta ahora, en 2020, que hay una mesa bipartita de homologación y unificación de las cifras. Desde 2005 hasta 2019 hemos tenido cifras totalmente dispares, no ha habido homologación en un delito gravísimo, Diana y Verónica. El tema de la desaparición de personas es un delito más grave que el homicidio, porque implica la vulneración de distintos derechos y es un delito continuado hasta que la persona no es encontrada, ya sea viva o muerta. Es decir, a nivel de derecho humanitario internacional es el delito más grave, y en un delito como este, El Salvador dejó pasar 15, 17 años para homologar una estadística, y todavía 2020 estábamos viendo los datos que publica, creo que la prensa gráfica hace un par de días, de 2.551 reportes de personas desaparecidas según la Fiscalía. Todavía no tenemos un dato integrado de la policía, lo que significa un promedio de 6 personas desaparecidas al día en un año pandémico, en donde estuvimos 6 meses confinados, con un confinamiento absoluto, ¿no? Es realmente alarmante que pese a ese subregistro siguen siendo altísimas, superando hoy por hoy el total de homicidios consignados de manera oficial para el 2020, que es de 1.322. Es decir, la cifra de personas desaparecidas de la Fiscalía está cerca de duplicar el número de homicidios que se han consignado de forma oficial para 2020. A ver, la cifra que plantea esta nota de la prensa gráfica, dice usted, de 2.551 personas desaparecidas en el 2020, un promedio de 6 al día. Esto es más que los homicidios, entiendo yo, y en un año pandémico. Es que el 2020, pues el tema del COVID-19 ha acaparado la atención. Del plan control territorial no sabemos mucho, y hemos visto una actividad de la policía y del ejército más enfocados en atender, en repartir temas de la pandemia, ayuda y la pandemia y todo lo demás. O sea, está como el COVID-19 velando o tapando la difícil situación de personas que primero desaparecen y que no sabemos dónde están. El fiscal nos dijo la semana pasada que estaban contentos porque había disminuido la denuncia, y nosotros le decíamos aquí, mire, pero eso no, o sea, puede ser que la gente no confía en las instituciones y no estén denunciando. O que por el mismo confinamiento no vaya a las instituciones a denunciar, o denuncia pero no le da seguimiento, entonces se caen las investigaciones. Sí, precisamente, justamente lo que ustedes señalan, ¿no? Este subregistro se ha visto alimentado en los últimos años, además de los problemas estadísticos que ya tenía el país, que no ha habido voluntad política para generar un sistema estadístico criminal integrado y homologado, el crecimiento de la desconfianza en las instituciones, principalmente en las instancias de seguridad, que sin duda deriva en una mayor tasa de subregistro. La gente no tiene confianza en denunciar, sobre todo en un contexto en donde venimos de un quinquenio en donde la policía y el ejército ha participado cada vez de forma más reiterada en graves hechos delictivos, como homicidios, ejecuciones extralegales, desaparición de personas. Hay muchos elementos de la policía implicados en desaparición de personas, hechos de tortura que de alguna manera han afectado sin duda los niveles, los reportes de estos hechos, precisamente porque la gente tiene temor. Pero adicionalmente el enorme, ingente control territorial que ejercen las pandillas, que se constituyen una autoridad de facto en la gran mayoría de comunidades populosas, zonas del área metropolitana, hace que sin duda la gente no vaya a denunciar, porque
claramente la denuncia implica un agravamiento de los hechos o el asesinato del que denuncia. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Yo al inicio me remitía a estos niveles de violencia tan compleja, este proceso de transformación de la violencia que se ha visto alimentado por los niveles de impunidad, están también generando dificultades para medir con precisión los niveles de violencia que efectivamente vive el país. Un dato, por ejemplo, importante en relación a lo que señalaban, por ejemplo, en el tema de denuncias de abuso sexual, se sabe que se dispararon durante la pandemia, sin embargo, fue hasta agosto que se activó la denuncia presencial en muchos de los casos y las organizaciones de derechos humanos denunciaron que básicamente se desmanteló el sistema de atención de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, tenemos un dato en el informe del primer semestre de 2020 por ejemplo, 2.491 hechos de violencia sexual, pero tenemos más de 6.000, por ejemplo, inscripciones para control de natalidad de niñas entre 10 y 19 años en el sistema de salud pública, ¿no? Entonces, es precisamente estos otros indicadores los que las autoridades deberían de estar triangulando para poder un poco entender la complejidad y la magnitud de la violencia que ha tenido lugar. Sabemos que en el contexto de la pandemia se incrementaron los hechos de violencia doméstica, de abuso sexual, sobre todo a niñas y grupos vulnerables, que posiblemente no fueron denunciados, de manera que este pico de denuncias, que aunque es alta, es alarmante, solo es una muestra realmente de la magnitud de esos graves hechos que están pasando. Por ejemplo, en hechos de violencia contra las mujeres en el primer semestre superaron los 9.000, ¿verdad? Estando en un contexto de pandemia. Entonces, de nuevo, digamos, como decía, este escenario tan complejo de violencia estructural, de violencia relacional, de violencia institucional, debe ser abordado a través de políticas integrales para poder, digamos, empezar a abordar esos factores que los reproducen. Yo estoy convencida como investigadora que además de los factores que tradicionalmente han incidido en la violencia criminal en el país, en este momento hay un elemento, digamos, de subjetividad de la violencia, de violencia en las relaciones interpersonales, de cultura de la violencia tan extendida, que es la que al final está generando esos resortes de estas escaladas de violencia, además de los grupos criminales. Como decía, yo estoy bastante sorprendida en mis últimas investigaciones encontrar que muchos de esos graves hechos de violencia, si bien es cierto, son cometidos por las pandillas o incluso por la policía, generalmente son hechos de sicariato pagados por terceros. Entonces, estamos hablando también de un nivel de descomposición social que no se visibiliza, ¿no? Y que está en las raíces de la estructura social, de las relaciones cotidianas, de las relaciones humanas en el país, y que de nuevo tiene que ver con un tema de cultura, de una cultura de la violencia que se ha venido exacerbando, en un contexto también en donde estos discursos de odio, de polarización política, sobre todo esa retórica que proviene de los líderes políticos, termina profundizando estos niveles de cultura de la violencia que básicamente generan las condiciones para que la gente cualquier hecho menor lo resuelva a través de la violencia. Usted dice que la gente no denuncia, no va a la PNC o no va a la fiscalía porque, pues sí, el denunciado se termina dando cuenta por el control territorial que tienen las pandillas. O sea, ¿qué se sabe ya con esta nueva administración? Bueno, no nueva, ya lleva más de un año, esta administración. Porque, o sea, ¿cuál es la situación del control territorial, el plan control territorial? ¿Cómo está funcionando? Usted insinuaba de que incluso las pandillas, y no sería nada nuevo, estarían siendo nuevamente utilizadas con fines electorales por los partidos políticos. Sí, bueno, lo que sabemos que en este momento, básicamente desde la llegada del gobierno, hay un nuevo acuerdo político entre los líderes de las tres principales pandillas y el gobierno. ¿Cómo se confirma esto? ¿Cómo? Ajá. Ya. O sea, esto lo denunció en una nota investigativa el periódico digital El Faro, pero usted
¿Qué información tiene? ¿Cómo se confirma esto, Janet? Bueno, yo lo señalé a inicios de la llegada del gobierno en varias entrevistas de televisión y de radio antes de que el Faro lo publicara, pero digamos, más allá de la investigación del Faro, un elemento que hay que rescatar es que el Faro muestra documentos oficiales que señalan este acuerdo. En mi caso, básicamente, dado el involucramiento que tengo en estos temas y el nivel de relacionamiento con, digamos, gente de seguridad, es información que llegó desde básicamente que se supo, ¿no? de esta negociación. O sea, fuentes oficiales en el anonimato lo han denunciado entonces, Janet. Fuentes, sí, fuentes policiales en su momento trasladaron esta información corroborando este tipo de negociaciones a cambio de determinadas prerrogativas, ¿verdad? Y ya se hablaba también de conversaciones con los liderazgos en Zacatecoluca, pero también con líderes en los territorios y bueno, un proceso de negociación posiblemente más complejo y más estratégico que el que se gestó en 2012. Estos procesos de negociación entre pandillas y gobiernos de turno no son nuevos, ¿verdad? Se vienen registrando, bueno, desde 2004 hay indicios, pero hay muchos más elementos y yo he publicado trabajos al respecto, en donde, bueno, se hace un análisis en perspectiva de estos procesos de negociación. El primero más visible fue el de 2009 con el gobierno del FMLN, ¿no? Que se gestó previo a las elecciones, precisamente entre la MS y líderes del FMLN para favorecerles electoralmente. También negociaciones con Arena y luego aquellos famosos acuerdos, aquellas famosas reuniones que fueron publicadas y que están documentadas ampliamente en los expedientes judiciales y en los casos por los que se ha juzgado a más de una docena de funcionarios, incluyendo al exministro Munguía Payés, que él mismo se autoproclamó el padre de la tregua, ¿no? En su momento también, desde la alcaldía de San Salvador, y eso está documentado, ya el equipo precisamente, aparentemente ahora sigue siendo el enlace principal, Mario Durán y Carlos Marroquín, fueron precisamente los mediadores en aquel momento para las negociaciones con la alcaldía de San Salvador, que eran negociaciones en el marco más bien de llevar a cabo los proyectos de restauración del centro histórico, pero que después se tradujeron en otro tipo de beneficios, como autorización para puestos en el mercado, algunas prerrogativas a la hora de eventos públicos, ferias y ese tipo de cosas, ¿verdad? Tomando en cuenta que buena parte del sector informal, sector de mercados, está capturado y controlado por las pandillas. Entonces, estos no son fenómenos nuevos, son más bien procesos de negociación, de instrumentalización de la violencia que se han venido dando más visiblemente desde la administración Saca hasta ahora, ¿no? Y eso ha permitido pues que las pandillas sean cada vez un interlocutor más hábil para negociar con estos políticos, en la medida en que no se trata de un fenómeno nuevo. Y luego en las últimas elecciones legislativas y municipales, casi todos los partidos, si no todos, salvo los nuevos, han negociado, han hecho ofrecimientos a cambio de no solo de votos, sino también de movilización de electores o de coacción de electores en determinadas zonas. Entonces, es un fenómeno que no se habla, pero que en las comunidades se sabe. Hoy día, por ejemplo, sabemos que muchos de los partidos, que las pandillas no están permitiendo que muchos de los otros partidos, a excepción de Nuevas Ideas, esté haciendo campaña en las comunidades. Ese ya es un indicador, ¿verdad? Ese es un indicador. ¿De dónde viene esa información, Janet? De que solamente a los representantes del Partido Nuevas Ideas se les permite hacer, propaganda o visitas a comunidades. De distintas comunidades, ¿verdad? Las mismas comunidades lo dan a conocer. Exacto, las comunidades conocen la situación que se está viviendo adentro y aunque hay una relativa calma,
al menos en relación a la violencia más explícita que ejercen las pandillas, son ellos quienes siguen teniendo control y son ellos quienes están condicionando, en este caso, la entrada a los partidos, como ha sucedido siempre, Diana Verónica. Y en esa lógica entran ya a ofrecer beneficios, ¿verdad? Desde que les permitan entrar hasta luego movilización de electores y en su momento también coacción, instrumentalización de homicidios, como vimos más visiblemente en el marco de las elecciones de 2014, de las elecciones presidenciales, en donde todos los partidos negociaron, pero principalmente la evidencia documental que incluso se judicializó apunta a o señala líderes del FMLN y de Arena ofreciendo dinero, ofreciendo prerrogativas, ofreciendo cargos. En los últimos años, y lastimosamente desde el nivel local no se ha hecho un estudio a profundidad, pero también ha habido cada vez más penetración de miembros de pandillas en los consejos municipales. Esta es una realidad que ha estado presente y que no se ha analizado en esta lógica realmente de un proceso gradual de cooptación que incluso pueden llegar a tener las pandillas si se les va otorgando cada vez más poder. ¿Eso está ocurriendo en estos momentos con planillas de los partidos políticos? ¿Infiltración de las pandillas en estas propuestas electorales? Sí, se sabe que hay varios miembros, candidatos a los consejos que son miembros de pandillas, pero no se trata de infiltración, son en este caso candidatos nombrados por los partidos. Y no es como que los partidos políticos no sepan. O sea, bueno, de hecho, una de las características que deben de cumplir, ¿verdad?, es honradez notoria, por lo tanto, entenderíamos nosotros que los partidos políticos analizan, investigan a la gente que van a proponer como candidatos, Janet. Sí, pero estamos hablando de una clase, una clase política criolla, ¿verdad?, salvadoreña, que, digamos, recurre a todo tipo de mafias cuando se trata de ganar Janet, en puestos de elección popular. Yo solo quería señalar el caso emblemático de Apopas, no lo olvidemos. Lastimosamente no se ha analizado de nuevo, pero hay un proceso de captura a gran escala. Desde el alcalde, ¿verdad? No solo del alcalde, de la alcaldía completa de Apopa, ¿no? Con las implicaciones que esto tiene para la gobernanza local, pero básicamente las pandillas tomaron control de toda esa alcaldía. Hubo un proceso de penetración profunda y no fue necesariamente infiltración, fue un proceso facilitado por el alcalde. Seguramente después se le salió de las manos la situación y no logró controlarlo, pero esto puede estar pasando, ha pasado en otras alcaldías y sin duda puede ocurrir en estas próximas elecciones, sobre todo en un contexto en donde hay acuerdos, ¿verdad? Hay indicios cada vez más digamos, evidentes, confiables, consistentes, exacto, de acuerdos políticos entre políticos y miembros de pandilla. Pero entonces, Janet, ¿a dónde quedan? El último es el Plan Control Territorial, pero cada gobierno de turno ha tenido un proyecto para combatir a las pandillas y viéndolo desde dos puntos de vista, viéndolo desde un problema social y viéndolo desde un problema delictivo. Pero entonces, hoy por hoy, el gobierno de turno lo que desarrolla es el Plan Control Territorial y dentro del Plan Control Territorial lo que nos han vendido a la población es el combate a los hechos delictivos que desarrollan las pandillas. Entonces esto no se da en realidad. Sí, mire, digamos lo que sabemos, bueno, no hay, en primera instancia no hay evidencia de la existencia de este plan como una política pública articulada con indicadores de éxito, con metas de corto, mediano y largo plazo. No existe como tal el documento. Lo que vemos es que básicamente hay una matriz propagandística, ¿no? Que se denomina Plan Control Territorial, centrada más bien en exaltar la figura policial y militar, estos despliegues más de concentración de fuerza que buscan generar un impacto en la percepción ciudadana de presencia policial, porque eso tiene un impacto, digamos, a la luz de la gente, ver policías, sobre todo, en algunos casos genera una sensación de mayor seguridad. Entonces, básicamente lo que vemos es que se recurre a esta matriz
básicamente propagandística, que tiene como eslogan: el Plan Control Territorial ha bajado los homicidios. Pero no hay ninguna evidencia empírica ni científica que muestre que la reducción actual de homicidios o la reducción que tenemos desde 2019 obedezca al influjo, a la influencia de esta intervención. En primer lugar, porque no conocemos, ni siquiera los diputados, otros órganos de Estado, el gobierno ha manejado con absoluta opacidad este tema. No sabemos realmente qué se ha hecho más allá de, como digo, reorientar pie de fuerza, hombres, policías, soldados, en determinados lugares, ¿verdad? Lo que se ha hecho es un traslado, por ejemplo, de mucha gente de la policía, de áreas especializadas a áreas de seguridad pública, para mostrar en los cascos urbanos presencia. Esa estrategia tiene fundamentalmente un objetivo mediático, porque sabemos que la concentración de fuerza puede disuadir en el corto plazo, pero no genera una reducción sostenida de hechos delictivos, mucho menos homicidios, que es un delito muy, muy complejo en el país y que generalmente es un delito planificado, premeditado, con gran nivel de sofisticación en algunos casos. Entonces, la sola presencia policial no reduce, digamos, sostenidamente el nivel de homicidios. Pero da una percepción de seguridad, Janet. Exactamente. Para eso se hace. Sí, precisamente la apuesta del gobierno es incidir en ese clima de opinión pública, desde mi perspectiva, con fines no solo de imagen, sino fundamentalmente electorales, ¿no? Janet, pero perdón, Diana, a mí, o sea, vaya. Y lo que pasa es que el río viene sonando desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? En gobiernos anteriores. Pero que usted diga esta mañana que en las planillas de votación de los partidos políticos hay pandilleros y que la gente los va a ir a votar, eso preocupa, pues, en las alcaldías o en la Asamblea Legislativa. La pandilla en los últimos 10 años tiene una base electoral importante. Familias, redes, ¿verdad? También miembros de la comunidad que a veces, digamos, se ven orillados a respaldarlos por el contexto también de inseguridad que vive el país. La pandilla se ha vuelto en un poder de facto, en muchos casos también de protección para las comunidades frente a las agresiones o de la otra pandilla o de la policía. Entonces, lastimosamente, hay un proceso de, digamos, incremento de apoyos electorales, de respaldo de algunas comunidades a miembros de pandillas. Hay una base electoral que se ha utilizado en las últimas elecciones, por decirle algo. Gobierno del Frente y gobierno de Arena, por ejemplo, pedían que por cada interno en el sistema penitenciario de adulto, en este caso de pandillas, se movilizaran 5 electores más a favor de ese partido. Eran parte, digamos, han sido parte de estas negociaciones mafiosas. Entonces, pero no entiendo. A ver, Janet, como a cambio de prerrogativas para esta persona que se encontraba en la cárcel, que movilizara a 5 familiares para votar a favor del instituto político. A cambio de beneficios penitenciarios, de flexibilizar los controles, de respetar muchas veces sus derechos humanos, que eso no debería haberse negociado, pues sí, pero ha sido un sistema que ha violentado muchísimos derechos humanos, o sea, a cambio de dinero también, ¿verdad? Han habido entregas de dinero, han sido parte de las negociaciones, ¿no? Y en esa medida ha habido una movilización de electores con estos fines, lo que en su momento también en otros países se denomina proselitismo armado, el uso de actores armados y de la violencia también para incidir en las elecciones, pero en este caso también estaban recurriendo a ese apoyo electoral. Por ejemplo, el general Munguía Pallegues, y yo estuve en reuniones también con él y me consta que decía, bueno, yo tengo, hablaba de 500,000, digamos, pandilleros y sus familiares, y era básicamente, decía, yo tengo un censo de todos ellos con el LUI y demás, y era una base electoral que él estaba incluso a veces utilizando para proponer su candidatura. Porque yo creo que estoy
convencida que en los últimos años, a nivel local, incluso a nivel presidencial, hay elecciones que no se pueden ganar sin el apoyo de las pandillas. O sea, es una masa considerable de O votantes, sea es lo que que nos la dice. forma de materializar estos acuerdos, una de tantas formas, dice usted, era que por cada interno, ese interno movilizaba 5 electores de su familia a cambio de beneficios penitenciarios o a cambio de dinero, por ejemplo. Sí, sí, exactamente, sí. Pero además, sabemos que, por ejemplo, 2014, y como de nuevo me remito a documentos judicializados, ¿verdad? En donde está toda esa información, eh, se negociaba aumentar los homicidios o bajar los homicidios en determinados periodos. O sea, ha habido un proceso de manipulación funcional de los homicidios y vemos cómo a veces esos picos, por ejemplo, en 2008 hubo una caída abismal después de un periodo de crisis que no fue incidental, que tenía que ver con el tema de las elecciones pues del siglo de 2009, que eran elecciones críticas en donde se avisoraba un cambio en el comportamiento electoral de los electores. Entonces, esto lo hemos visto a lo largo del tiempo y a mí, digamos, el seguimiento del tema y el seguimiento del tema político también de elecciones me permitió, digamos, establecer esas relaciones, pero también desde la perspectiva más de evidencia, bueno, las pandillas lo han dicho, se ha constatado cómo negociaban esto, pero además este tema de, como digo, de homicidios, de coaccionar la voluntad de los electores en 2014. Las pandillas quitaron DUIs en muchas comunidades, bajaban a la gente de los buses cuando iban entrando a las colonias y les quitaban los DUIs para que no fueran a votar, porque se sabían que eran colonias, digamos, fuertemente vinculadas con un partido. O en muchos otros casos amenazaron a la gente para que no saliera a votar o para que votara por determinado partido. Entonces, a este punto no tenemos idea, y eso yo lo abordo en un trabajo que hice para el Instituto Nacional Demócrata y la Universidad Autónoma de Honduras. A este punto no tenemos idea de la magnitud de que estos hechos han tenido en el resultado electoral, en los últimos resultados electorales. Estoy hablando de elecciones legislativas y de alcaldes, donde es mucho más fácil, porque en el caso de las alcaldías, por unos pocos votos se gana esa localidad, pero también de elecciones presidenciales. Entonces son temas a los que el tribunal no le ha puesto atención, pese a que es ampliamente conocido. El 28 de febrero habrán elecciones y usted dice, y quisiera que ahondáramos más en este tema, porque usted acaba de decir, a estas alturas, sin el apoyo electoral de las pandillas no se pueden ganar elecciones, dice usted. Sí, yo creo que hay cada vez una mayor influencia de estos grupos en los procesos políticos y electorales del país, que no ha sido documentado. En 2012, por ejemplo, estoy hablando de las elecciones legislativas y municipales, donde ya había una tregua gestada en ese momento por el general Munguía Payet, bajo obviamente con el consentimiento del expresidente Funes y todo el equipo de seguridad. Se movilizaron también, digamos, grupos de pandilleros en las comunidades para permitir que la gente, por ejemplo, pudiera votar con mayor tranquilidad, pudiera pasar a votar de un lugar a otro, dado las fronteras invisibles que ahora limitan muchísimo la movilidad de la gente en estas zonas. El padrón, el mapa y lo digo, digamos, con conocimiento porque yo estuve monitoreando también elecciones 2012 y tenía relación con el tribunal en ese momento. Y, por ejemplo, la cartografía electoral, la asignación de los centros de votación, se hizo también tomando en cuenta esos acuerdos. Y eso facilitó que las elecciones, digamos, se desarrollaran sin mayores incidentes. E incluso se facilitó que miembros de las pandillas llegaran a votar a esos centros de votación, donde si no hubiera habido ese acuerdo, no hubieran podido movilizarse, o que miembros de esas comunidades pudieran pasar a votar a ese centro de votación. O sea, sin duda, estos son, digamos, son
decisiones logísticas que muchas veces estamos tomando en virtud de ese profundo control territorial que tienen hoy día las pandillas, pero en este caso se dio en el marco de un contexto de una negociación en 2012 entre el gobierno y estos grupos. Adicionalmente, como digo, han habido distintas reuniones con casi con todos los partidos políticos, en todas estas elecciones anteriores, en donde se les hace ofrecimientos, dinero e incluso armas, ¿verdad? Es bastante reprochable cómo se ha incentivado la violencia. Janet, pero esto preocupa porque entonces, a ver, esto es como un secuestro de parte de los grupos irregulares, dentro de los cuales hay pandillas, porque también usted hablaba de narcotráfico y de otras situaciones de inseguridad o de delincuencia, mejor dicho, a las instituciones como partidos políticos que al final se convierten en los que dirigen el Estado. Llámese órgano ejecutivo, llámese consejos municipales. Sí, pero yo creo que a la hora de ponderar la responsabilidad, sin duda, no podemos comparar la responsabilidad de grupos al margen de la ley con este manejo mafioso, instrumental que han hecho los principales líderes del país, de todos los partidos políticos. Ahí parejo, ahí Ajá, por eso decía, porque usted afirma de las negociaciones del 2012, estamos 2021, entonces. O sea, todos los partidos menos los nuevos, dijo. Sí, y en su momento el CD, yo recuerdo que en una reunión cuando el doctor Lara todavía estaba en el CD, yo mencionaba todos los partidos y me decía, Janet, del CD no, los demás sí. Pero bueno, este es algo que se conoce, Diana y Tony, es algo de Vox Populi, ¿no? Y que se decide dentro de los partidos, pero que los electores desconocen. O no le dan credibilidad. Pues no lo sé, porque la gente que vive en esas comunidades sí lo sabe. Ajá. Y lo que pasa es que, vaya, usted tiene sus fuentes, pues, usted dijo, incluso algunas policiales, pero de esto no hay nada documentado, no hay nada escrito. O sea, sí, no hay ninguna institución encargada de velar precisamente por el tema de el deber ser de las cosas, llámese contra la delincuencia, que lo diga tajantemente. Porque yo quisiera agregar otro elemento. Este año comenzó, Tony, con una cantidad de operativos por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil a elementos supuestamente de pandillas que cobran renta, etcétera, etcétera. Y entonces... Sí, pues sí, la verdad es que el fenómeno es muy complejo y efectivamente también dentro de las pandillas no hay una visión monolítica. Se sabe que incluso en algunos casos la policía beneficia más a una pandilla que a otra, o que ataca a una pandilla para beneficiar a otra. Estos también son hechos que las comunidades conocen. Entonces, estas realidades, la gente de las comunidades sí vive a diario, sí conoce a profundidad, que los líderes políticos también conocen porque han sido responsables, porque ha sido parte de sus estrategias de perpetuación en el poder o de mantenimiento en el poder, son temas que hay que discutir por primera vez en el país, por Dios. Yo creo que el fenómeno es de una magnitud, de una gravedad en términos de la gobernanza del país, de la gobernanza democrática, de lo que estamos comprometiendo. Es importante que salga a la luz. Mucha gente ha planteado también, hay que cancelar los partidos que se compruebe que han negociado con pandillas. Yo digo, Dios, entonces... todos van a ser cancelados, o la gran mayoría. Solo los nuevos quedarían. Posiblemente solo los nuevos. Entonces, porque de nuevo ha sido una estrategia reiterada, planificada desde el propio marketing político, ¿no? Y que, como digo, tiene antecedentes viejísimos. Entonces, el tema es, de nuevo, ponerlo en el debate de la discusión. Creo que no sería muy difícil, por ejemplo, por parte del Tribunal Supremo Electoral, que se pudiera hacer una investigación de estos perfiles. De hecho, aparecen algunos que otros en las redes, pero a veces no se le da mucha relevancia. De igual manera, también, Diana Verónica y Tony, la participación de miembros de pandillas en las mesas. En las juntas receptoras de votos. En las juntas receptoras de votos, en representación de los distintos partidos, en muchas ocasiones. La elección de 2018 fue una, pero hay antecedentes viejos
que los asignan para coaccionar, para intimidar al resto De los de miembros de la miembros. Junta Receptora. Sí, o incluso presencia de miembros de pandillas como vigilantes de los partidos que están coaccionando a los miembros de mesa o a observadores domésticos que están observando la calidad de la elección, ¿verdad? A mí me tocó en varias oportunidades coordinar proyectos de observación electoral a nivel nacional Ujú. y eso digamos, era consignado también por los observadores como miembros de pandillas, de manera intimidante se les acercaban, y también miembros de pandillas que estaban presidiendo una mesa, una junta receptora de votos. O sea, en algunos casos incluso hubo hechos que se documentaron, que salieron en el periódico, que la policía a veces los fue a detener a la mesa. Pero no son hechos aislados, yo insisto. De nuevo, la importancia que como país, sobre todo como ciudadanos, pidamos cuentas a nuestros políticos, porque realmente, digamos, sobre pretexto de perpetuarse en el poder sin ningún reparo, sin ningún tipo de escrúpulos, están comprometiendo la gobernabilidad del país. A mí no me cabe duda y la verdad preocupa muchísimo cómo también de cara a esta elección, pero principalmente 2024, se vaya a generar una estrategia de cooptación mafiosa de mediano y largo plazo, Pero que de, no es extraña en el país, que no es extraña en el país por los antecedentes también de criminalización del Estado que hemos tenido en anteriores gobiernos. Eh, los homicidios, con todo y todo, pues han bajado con la llegada de esta administración, del presidente Bukele. Pero ya lo dice el Faro y lo ha dicho usted, lo ha dicho esta mañana incluso, de que pues es producto de un pacto, que incluso Mario Durán y Carlos Marroquín ya lo habían hecho cuando estaban en la alcaldía, ha dicho usted esta mañana. Es decir, el plan control territorial y la disminución de homicidios no se explicaría de otra forma que no sea un pacto de pandillas, o hay acciones en el plan control territorial que sí podrían derivar en la baja de los homicidios, aunque por otro lado han incrementado las desapariciones. Mm, no, digamos, en esta reducción significativa de homicidios también ha influido una tendencia decreciente, una tendencia eh, de reducción progresiva que había venido marcándose desde 2016. Digamos, cuando el gobierno llega, ya no encuentra los niveles de letalidad que teníamos 2014, 2015, que fue el más alta, de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, sino va en un proceso progresivo. Por ejemplo, ya para 2016 tuvimos 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, para 2014 bajó a 60, perdón, sí, para 2016, perdón, 2017 bajó a 60 y ya veníamos de un proceso de reducción que se profundiza con, digamos, a la llegada del actual gobierno, de manera que ya habían niveles bastante bajos, que obedecía, por un lado, también a todas estas estrategias de persecución, de extrema represión y violencia que había implementado Sánchez Serén en contra de las pandillas, sobre todo, bueno, las ejecuciones extralegales, las medidas extraordinarias que habían logrado neutralizar las pandillas en buena medida, pero también una decisión unilateral de las pandillas de querer bajar la violencia. Ellos han venido queriendo negociar con distintos gobiernos desde que se rompe la tregua en 2013, intentando mostrar, digamos, su buena voluntad a cambio de, eh, a cambio de beneficios penitenciarios, a cambio de algunas prerrogativas a nivel de las comunidades. Por ejemplo, una de las cosas que han pedido, y esto es una exigencia legítima, quiero decirlo, quiero reconocerlo, el tema de mayor inversión social en estas comunidades donde hay fuerte presencia de pandillas, es parte de las cosas que negocian. uh-huh. En otros casos también, bueno, entregas de dinero, ¿no? Pero muchas de y eso lo podemos ver a lo largo de década y media de pronunciamientos de pandillas, desde la primera conferencia que ellos dieron en la Universidad de El Salvador en 2007, este pliego de peticiones no ha variado mucho.
es que la policía respete a sus familiares, que respeten sus derechos humanos a la hora de capturarlos, que flexibilicen los beneficios penitenciarios, que humanicen el sistema penitenciario, incluso el tema de las visitas que ha sido, que está permitido por la ley, pero que ha estado restringido en distintos momentos, incluso, bueno, las visitas íntimas incluso, que se han en distintos momentos suspendido. Ante el repunte de homicidios. El tema también de la, sí, exactamente, y de la inversión social, es decir, de proyectos, de la focalización de proyectos de inversión social en las comunidades donde viven ellos y sus familias. De hecho, en 2012, precisamente por eso, buena parte de pandilleros y sus familias fueron también beneficiarios de estos programas de transferencia monetaria que bueno, fueron parte de esa misma negociación en 2012 y que luego, dado que eran fondos de USAID, fueron cancelados, ¿no? Cuando se enteraron que el gobierno de Funes estaba usando esos fondos también como moneda de cambio. Algo similar puede haber ocurrido con los $300, ¿verdad? Este número, estas 100,000 personas que no se sabe hasta ahora en función de los informes de auditoría. El criterio. Exacto, no solo el criterio, sino a quién beneficiaron, porque no hay listados, no hay evidencia de quiénes recibieron esos dineros. Y bueno, lo que se sabe es también que han habido entregas de dinero, incluso insumos médicos de producto de las donaciones, que ahora están siendo revendidos en el centro de San Salvador, como las mascarillas. Okay, pero entonces, ¿cómo es la cosa, Janet? Insumos médicos se han entregado por parte de quiénes a quiénes para que estos lo utilicen como como un ingreso económico. Sí, bueno, se dice lo que la información que ha circulado, que la información que ha llegado es que como parte, digamos, de los pagos o de los incentivos monetarios, en algún momento, por ejemplo, entregaron parte de los lotes de mascarillas que el gobierno había recibido en calidad de donación y que ahora muchas de esas mascarillas están siendo comercializadas en el centro de San Salvador por la MS. Ajá, son de los negocios que tienen miembros de pandillas como la MS en el centro de San Salvador. Sí, adicionalmente también, bueno, puede ser un tema aparte, pero se sabe que en distintos países también grupos criminales están vinculados ahora a la comercialización de productos vinculados a la pandemia, ¿no? Se están incursionando en México, Italia, Argentina, en distintos lugares también. Habría que ver qué está pasando aquí, ¿verdad? Ya hablando de otros temas y de la opacidad con la que se ha manejado el tema de los recursos para hay la varios pandemia. comentarios, Janet. Aquí hay uno que nos llama la atención. Dice, basta vivir en una colonia con presencia de pandillas para darse cuenta de lo que sucede. Dice, y leo textual, hoy andan diciendo que son empleados del gobierno, pues están recibiendo una cuota fija de parte de gobernación para que no hayan asesinatos y que apoyen al partido oficial. Asimismo, es por eso que el gobierno no paga el FODES, dice, para dificultarle a los alcaldes que negocien con ellos. El plan control territorial consiste en un pago y beneficios extras para los líderes de las pandillas. ¿Le hace sentido esto sí, o no? Totalmente. El tema del FODES tiene que, o sea, la no entrega del FODES tendrá que ver con esto. Sí, no tengo información al respecto, pero sí, obviamente, digamos, se habla de entregas grandes de dinero, de montos significativos a las tres pandillas, en una redistribución y de otro tipo de beneficios que sin duda están descompensando recursos del Estado, porque habrá que ver cómo los van a justificar, a menos que esos recursos provengan de otros sectores, de sectores privados. Pero ese comentario o asumir eso implica también asumir que las alcaldías, que muchas de las alcaldías también pasan dinero a los pandilleros y no sería una novedad, ya lo hemos visto por también en algunos casos. Por el caso de Apopa, por ejemplo, que mencionaba Janet. Sí, pero digamos, no tengo información de al final que tanto puede estar pasando eso a nivel de las alcaldías, pero sí se sabe que hay, obviamente al ser los gobiernos locales
al tener los gobiernos locales presencia permanente, están interactuando permanente con ellos y en algunos casos, básicamente, digamos, estos procesos se normalizan en el marco de este control extorsivo que mantienen las pandillas en amplios sectores del territorio nacional. Y todos sabemos que muchas veces el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, los propios funcionarios de gobierno tienen que pagar un peaje, digamos, para entrar. Los ciudadanos tienen que pagar un peaje, los comerciantes, los distribuidores de diversas industrias que entran a las colonias tienen que pagar un peaje. Entonces, es una lógica que se ha normalizado, como digo, en un contexto de profunda y compleja transformación de la violencia, porque lo hemos normalizado. Ok, Janet, eso no es, ¿qué deberíamos de estar entonces exigiendo como ciudadanos? Yo creo que está planteado el problema. El problema es que, a ver, hay grupos irregulares, hay pandillas, eso es una realidad en nuestro país, buena parte producto de la exclusión, por lo que tú decías incluso, o sea, los beneficios, los proyectos sociales son algo que no es que lo han solicitado, han urgido que se realicen en realidad, porque las mismas instituciones han dicho, no hemos hecho lo suficiente en cuanto a proyectos sociales, llámese educación, salud, sano esparcimiento, etcétera, etcétera. Pero entonces, dada toda esta realidad, Janet, ¿qué deberíamos de estar exigiendo los ciudadanos? Porque que se han puesto de acuerdo, yo no sé si llamarle o no negociación, pero que se han puesto de acuerdo, se han puesto de acuerdo. Entonces, transparentar esta situación, ponerla sobre la mesa, ¿qué deberíamos de estar exigiendo los ciudadanos? Sí. Pues mire, en primera instancia, transparencia, ¿verdad? Todo servidor público se debe a los ciudadanos que lo han elegido. Hay una obligación de transparentar todas sus acciones. Todo servidor público debe estar sujeto al escrutinio público, ¿verdad? Y eso no es una opción. Y esto significa que hay que activar también los controles, ¿verdad? Los controles legales, los controles institucionales. El Tribunal Supremo, por ejemplo, ha tenido un papel tibio en este tema, porque como digo, este no es un tema nuevo. Entonces, exigir también al tribunal que, para mí, muchos de estos candidatos, el solo hecho de tener un proceso penal abierto lo invalida, gente que ha tenido una trayectoria nefasta, o sea, que todos conocemos. Pero ahí les entregan los antecedentes penales y la solvencia policial, porque son documentos que se necesitan para inscribirse. Pero en un país como este, en donde se ha traficado con este tipo de acreditaciones, es el tema de la honradez notoria, de la trayectoria, una pequeña investigación por ejemplo, los niveles en que han crecido el patrimonio de mucha de esta gente, ya lo debería inhabilitar. Toda esta gente que estén en los listados, que son cientos de la sección de investigación de la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito, de probidad, son cientos. Cuando uno se ve, es un Excel enorme y hay de todos los colores, de todos los sabores. O sea, mucha de esta gente... Ahí van a buscar la reelección un montón de diputados que... La mayoría, exacto. Entonces, esta gente debería estar inhabilitada mientras no esclarezcas. Y en ese sentido, obviamente, la deuda pendiente de la reforma electoral que otorgue capacidades de justicia electoral al Tribunal Supremo Electoral, que básicamente desde la firma de los acuerdos de paz se ha dedicado a organizar elecciones. Pero ese ámbito de jurisdiccional de aplicación de la justicia electoral no lo ha activado. Solo veamos, por ejemplo, en este momento cómo se ha roto la ley con toda la propaganda adelantada de todos los partidos. Vallas de alcaldes, el alcalde Durán, con vallas enormes por toda la ciudad cuando todavía no ha comenzado. Janet, pero es que todos los partidos lo tienen y entonces uno se pregunta... Mario Durán y Ernesto Mason. Ajá, también, y uno se pregunta, ¿y por qué no actúa el tribunal? Exactamente, ese tipo de cosas son las que como ciudadanos en su momento debemos de exigir, y eso se refleja a veces en los niveles de credibilidad, ¿verdad? El tribunal
ha pasado de un momento culmen de incremento de prestigio en 2009 a una reducción significativa en los últimos años. Pero son cosas que tenemos que exigir en algún momento como ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil que trabajan en temas legales, que están activando los mecanismos también de control. Hay que, digamos, hacer las propuestas para que trabajen en ello. Yo sí creo y también tengo que, digamos, expresarlo porque es un sentir que yo he tenido estoy hablando de hace casi 15 años, de la importancia, sí, de sentarse a dialogar con las pandillas, pero en el marco de un proceso de desmantelamiento de la violencia, de pacificación nacional, de desmontamiento, de desmontar, digamos, esa estructura de violencia que tienen, porque en algunos casos, en algunos momentos, muchos de estos pandilleros, sobre todo los liderazgos que tienen otro nivel de maduración y digamos, ya tienen todo un historial criminal que los lleva a ver a veces las cosas de otra manera, y porque además tienen una visión bastante estratégica, debo decirlo, han buscado ese proceso de pacificación y lastimosamente lo que han encontrado no ha sido condiciones de un gobierno, de distintos gobiernos, no estoy hablando de uno en particular, para desmontar esa violencia y aprovechar esa oportunidad de oro para pacificar el país, sino que han aprovechado esas condiciones para negociaciones mafiosas de orden coyuntural y electoral. Bueno, y aquella iniciativa apoyada por la Organización de Estados Americanos, me recuerdo, que te recuerdas que hubo un acto ¿a dónde fue? En el centro de San Salvador, en donde supuestamente entregaron armas y no sé qué, o sea. Sí, bueno, se vendió como un proceso de pacificación, pero realmente no estaban dadas las condiciones. La OEA, no sé si pecó de ingenua o se montó en un proyecto que creía que iba a tener probablemente muchos fondos, porque se hablaba también en algún momento a nivel de varios organismos internacionales de un proceso de pacificación del país, de unos acuerdos de segunda generación que implicaba también la negociación con estos grupos. Y yo creo que eso es válido y es legítimo siempre y cuando sea un proceso transparente, siempre y cuando se preparen las condiciones para desmontar la violencia de todos los niveles, no solo de las pandillas, pero también para realmente replantear todo el esquema de seguridad, políticas de seguridad que favorezcan la reinserción, rehabilitación, resocialización de estas personas, el tema de trabajo con víctimas, por ejemplo. Estas oportunidades de tregua son grandes oportunidades para, por ejemplo, poder atender a las miles de víctimas en esas comunidades, víctimas que están silenciadas, miles de víctimas de abusos sexuales, niñas, personas de las comunidades que no están siendo atendidas. Entonces, un proceso de pacificación en serio, responsable, que es lo que demandaría el país para empezar a desmontar esos resortes que han activado de manera perpetua estas violencias tan complejas, implicaría trabajar a todos estos niveles, un gobierno serio que plantee una política con base a indicadores, con base a evidencia, pero también procesos de reinserción con modelos de intervención, muchos de los cuales el país conoce, porque mucha de esta gente ha ido a conocer, por ejemplo, a Colombia, a Los Ángeles, donde han habido experiencias de reinserción similares, pero que han sido incapaces de implementarlos. ¿Por qué? Porque no tienen interés en un proceso. Porque todo termina siendo un intercambio de beneficios por apoyos electorales, es decir, no hay una verdadera intención de transformar la sociedad, de pacificar el país, sí, sino que exactamente, porque termina siendo una transacción mafiosa, ¿verdad? Que no trasciende más allá de un interés electorero, pero además porque el tema de la violencia es un gran negocio para muchos sectores del país. Y mantener estos niveles de violencia, mantener estos niveles de control territorial de las pandillas ha sido funcional para muchos grupos de distinto signo partidario, de distintos sectores, ha sido funcional para sus intereses económicos y políticos. Bueno, es que aquí pasamos de la inseguridad que vivimos en los 80s por el conflicto armado a la inseguridad que vivimos por la delincuencia. Y el brindar seguridad, entre comillas,
es un excelente negocio hoy en día, Janet. Exactamente. Y de ahí que precisamente no hubo interés después de la firma de los acuerdos de paz de preparar las condiciones para refundar, digamos, una institucionalidad democrática con un enfoque de seguridad respetuosa de los derechos humanos, instituciones profesionales como la policía, que se funda con ese concepto, bajo ese espíritu, de acuerdo a su propuesta y de acuerdo al mismo capítulo 2 de los acuerdos de paz, donde se plantea todo el esquema de lo que sería la nueva Policía Nacional Civil, pero no hubo interés precisamente porque era vista con sospecha, pero también como amenaza para esos intereses, digamos, a veces políticos, criminales, que han venido realmente prevaleciendo en el país, en nuestra clase política. Lo que pasa es que muchos dirían, es que si un partido político hoy durante esta campaña política propone eso, la gente lo va a decir que no, porque eso es negociar con criminales, etcétera, 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 etcétera. Sí, obviamente el proceso está muy desprestigiado, ¿verdad? Eso tenemos que, ellos, los políticos lo saben, están muy conscientes de eso, está muy desprestigiado, sobre todo después de 2012 y la situación que apareció públicamente con el tema de la tregua entre pandillas. Entonces, sin duda, ¿no? Pero se tendrían que preparar, obviamente, las condiciones. Nadie ha dicho que es un proceso fácil. Nadie ha dicho que va a ser un proceso inmediato, pero yo creo que, digamos, si no hay en algún momento, se preparan las condiciones para un abordaje más integral, no estoy hablando solo de la negociación, supone también trabajar una política criminal integral, una visión estratégica de qué queremos para el país, mayor inversión social en grupos vulnerables, o sea, supone atender, digamos, todas estas dimensiones de la violencia, además del tema de diálogo, digamos, con estos grupos, pero creo que si el país no da este paso en el corto plazo, vamos a entrar a un ciclo irreversible ya de gobernanza criminal, que se ha ido consolidando en los últimos 15, 20 años, pero que puede llegar a tocar fondo en los próximos años. El fin de semana conmemoramos un nuevo año de la firma de los acuerdos de paz. 16, si no mal recuerdo, es el sábado, Tony. Eso es lo que deberíamos de estar replanteándonos, Janet. Sí, efectivamente, la importancia también de recuperar aquellos principios que cuando uno los lee siguen teniendo validez, sobre todo porque no fueron los acuerdos de paz los que fallaron, sino que no hubo una implementación realmente fidedigna, más bien hubo distorsiones, manipulaciones, resistencias a avanzar con ese proceso. Y de nuevo, aunque hay cosas que habría que replantear a la luz del actual contexto, para mí los acuerdos de paz, al menos en lo que tiene que ver con el tema de reforma en materia de seguridad, el tema de, por ejemplo, la Fuerza Armada, ¿no? Que respete su rol constitucional, en este caso como una institución cuyo mandato único es la soberanía, defender la soberanía nacional, la integridad del territorio, no la seguridad pública. Si eso hubiera pasado, hubieran habido más condiciones para el fortalecimiento de la policía, porque se le ha restado recursos, pero además se le ha restado presencia e imagen a la policía cuando se exacerba la figura del militar, ¿no? En un país con una fuerte todavía cultura autoritaria, ¿no? Entonces, de nuevo, la importancia de recuperar el sentido que tuvieron los acuerdos, no solo en términos de lo que significó, de romper esos ciclos de violencia brutal que vivimos por casi 20 años, si situamos el conflicto desde el 70, sino lo que significó esa propuesta de principio, de un replanteamiento, de refundar una sociedad con principios democráticos, con instituciones respetuosas de los derechos humanos, con instituciones profesionales eficaces que estuvieran funcionando al servicio de la gente y no de las élites políticas. Todo eso lo plantean los acuerdos de paz. Creo que si realmente hubieran habido políticos decentes que se hubieran apropiado de esos compromisos,
fuera otra la historia. De Ok, este momento. quiero leer rápidamente, son las 9:10, Janet, no te vamos a quitar mucho tiempo. ¿No hay problema con tu tiempo, Janet? También aquí Podemos seguir unos minutos más. Sí, unos 5 minutos más, porque te quiero leer los comentarios también que han llegado a través de nuestro Facebook. Roberto Rivero Campo, candidato a diputado por La Libertad, ¿verdad? Del partido Vamos. Los partidos en la Asamblea Legislativa y en el gobierno no quieren dejar de negociar con pandillas, no tienen otra estrategia de campaña. Herbert Aguilar dice, interesante que Antonio y Diana no mencionen a su partido Arena, ya que hemos dicho, todos los partidos políticos han estado involucrados. Y saludos a Herbert por siempre estar pendiente. Aquí volamos parejo, Herbert. No, o sea, las cosas están sobre la mesa, sí, ¿verdad? Sí. Y lo acaba de reiterar incluso Janet. Son realidades, pero viniendo de Janet nunca se va a escuchar algo positivo en todos los aspectos, dice Huber Vilanova. Mario Calero, el alza de homicidios es utilizado para vendernos en campaña electoral que no reducirán la violencia. Es parte del paquete que ofrecen los políticos. Y aquí está Misael Mejía también, quien fuera diputado del FMLN, actualmente creo que está de asesor de la fracción. Sí, él estuvo de diputado en la Comisión de Seguridad. Lo entrevistábamos cuando él estaba en la Comisión de Seguridad. Exacto, de la Asamblea Legislativa, y actualmente es asesor de la fracción legislativa del FMLN. Ha hecho preguntas que ya tú has o sea, él preguntaba si hay arreglo o tregua entre pandillas, dice. O sea, porque usted habló, Janet, de una decisión unilateral, dijo en algún momento, de las pandillas, de dejar de matar. Bueno, ellos tienen capacidad de entendimiento desde hace mucho, desde hace muchísimo, ¿verdad? Desde el momento en que los partidos no han negociado muchas veces de manera bilateral con las facciones. En muchos casos se han sentado con representantes de las 3 facciones en los últimos años. Los partidos políticos. Y ya las tres facciones ya se han puesto de acuerdo, es lo que tú dices. Obviamente, ellos han tenido capacidad en los últimos años como parte de esa evolución política acelerada por estos procesos de negociación mafiosa para plantear básicamente en muchos temas posturas conjuntas, indistintamente de su identidad pandilleril, y en eso se han tenido una gran habilidad. Bueno, el mismo tema ahora, por ejemplo, que están conviviendo mezclados en los centros penales, lo que van a hacer es potenciar básicamente las redes ya indistintamente de las tradicionales rivalidades. Ya no se habla de eso, ¿verdad? De rivalidades. Definitivamente debemos votar por un partido nuevo, dice aquí Néstor López. Son las 9:12, Tony. Sí, Janet, gracias por... yo quedo asustado después de más asustado todavía. Teníamos rato de no hablar de este tema porque el COVID-19 lo ha acaparado todo. Pero dice usted, acaba de decir que si no hay un replanteamiento de las políticas de pacificación del país con respecto a las pandillas, estamos ante un escenario de gobernanza criminal, dijo, que podría llegar a tocar fondo en los próximos años. O sea que nos van a gobernar, o ya hay municipios donde hay gobernanza de las pandillas. Lo que pasa es que llámese pandillas o llámese instituciones, Janet, porque desde el momento en que están de acuerdo es porque la institucionalidad ya está trabajando en conjunto con grupos irregulares, digámoslo así de claro, pues. Sí. Exacto. Y las instituciones no son las malas. Pandillas y otros grupos. Y eso ha sido así desde, no sé, desde hace cuánto, pero ha sido un poco la historia, digamos, de los últimos gobiernos, de los gobiernos de la posguerra, si nos situamos en la historia reciente. Y las instituciones no son lo malo, ¿verdad? Son quienes manejan a las instituciones, pues también. Claro. Bueno, Janet, gracias porque también son declaraciones muy valientes tomando en cuenta el entorno de lo que estamos hablando. No, y lo que está señalando, Tony, exacto. Así que gracias, Janet. Muchas gracias por esta entrevista y escuchar sus opiniones, ¿verdad? Un gusto como siempre y bueno, seguimos en comunicación. Abrazos y feliz inicio de semana. Muy bien, igualmente gracias. Para ti, Janet, un gran abrazo. Bueno.